La propuesta es hablar sobre este enunciado, el legado de Ildefonso Cerdá, que vivió en las fechas señaladas, y con el subtítulo, en el contexto de este encuentro Expo Raíces, sobre la ciudad, sobre el urbanismo sostenible, ideas para la ciudad y para el territorio del siglo XXI. Desarrollaré mi intervención a través de estos 5 puntos, algunos muy breves, otros de desarrollo más largo, particularmente el número 3, el 2, pero sobre todo el 3, porque hablar del proyecto de reforma y ensanche de Barcelona significa hablar del origen de la Barcelona moderna a través del plan de Ildefonso Cerdá, y ello implica hablar, en cierto modo, de la creación de un nuevo modelo de urbanismo. De ahí que sea un apartado un poco largo. En todo caso, presento excusas por si en determinados momentos he de hablar a mayor velocidad de la recomendable, pero el tiempo que me dan es un poco estricto. El tema propuesto es dilatado y profundo. Me gustaría poder haberlo desarrollado con mayor amplitud, pero dadas las limitaciones, mi propósito es poderlo condensar dentro del marco de este intervalo que me han asignado. Una primera introducción con las palabras claves de la intervención. El segundo enunciado, con la idea Cerdá, inventor del urbanismo moderno. El tercero, que ya se lo he comentado. Y el cuarto y el quinto, básicamente, trataremos de plantear las cuestiones fundamentales desde una perspectiva de hoy, desde una perspectiva actual y sobre todo mirando hacia el futuro, sobre la validez de las propuestas urbanísticas de Cerdá. Yo les avanzo ya desde ahora que, aunque lo pudiera parecer, esta intervención mía no tiene un sentido historicista o simplemente de recuerdo de la aportación de alguien que hizo mucho por el urbanismo y sobre todo por su reformulación en términos modernos, a mediados del siglo XIX. Más bien al contrario, mi intervención parte de la propuesta de esta mirada sobre Popayán y sobre la necesidad de su transformación urbanística, que constituye uno de los motivos esenciales del 8º encuentro Expo Raíces. No duden ustedes, y espero que al final de la sesión lo puedan tener perfectamente claro, que en las ideas de Cerdá está el germen de una visión auténticamente rigurosa, moderna, con un importante contenido social y ético, y extraordinariamente creativa de la idea de ciudad. De ahí que, se lo subrayo de entrada, que no sea exagerado, aunque quizá de entrada pudiera parecerlo, que hable, por ejemplo, en el enunciado segundo, de Cerdá como inventor del urbanismo moderno. Desde mi perspectiva, como profesor de estas materias, en particular de urbanismo, y dedicado desde hace algunos años a investigar sobre el legado de Ildefonso Cerdá, esta es mi convicción, que además cada día, digamos, llego a tenerla más clara. Cerdá, cronológicamente, podemos presentarlo hoy día como la piedra angular, el punto de arranque, en sentido teórico y en sentido práctico, del urbanismo, de la ciencia urbanística moderna. O sea, desde mediados del siglo XIX en adelante. Cerdá, con sus ideas, es auténticamente innovador y precursor respecto a los nombres de grandes urbanistas que acostumbran a salir en los manuales de historia de las ciudades o de historia del urbanismo, que suelen incurrir en una visión mucho más restrictiva por desconocimiento de Cerdá
por los motivos que en su momento les comentaré, y de ahí que hablen de otros autores, sobre todo anglosajones, Ebenezer Howard, etcétera, que suelen aparecer como los pioneros del urbanismo moderno. Cronológicamente, Cerdá, que se mueve en esas fechas que les he indicado, alrededor de mediados del siglo XIX, es al menos entre 20 y 30 años anterior a estos urbanistas, digamos, de renombre internacional. Las palabras que manejaré fundamentalmente, los conceptos, especialmente técnicos, que manejaré a lo largo de la disertación. La referencia geográfica básica es la ciudad de Barcelona. Podemos identificar la obra de Cerdá con la ciudad de Barcelona, porque en cierto modo él lo que hace a través de la creación del denominado barrio de Eixample o ensanche es poner las bases de la ciudad moderna, de tal modo que si Barcelona en el momento del plan, en el momento de su aprobación en 1859 tenía aproximadamente 150.000 habitantes, y observen la cifra, aproximadamente la mitad de la población actual de Popayán. Posteriormente, 150 años después, o sea, a fecha de hoy, es una ciudad que sobrepasa los 2,5 millones y sobrepasa los 4,5 si lo consideramos a nivel metropolitano. Barcelona es el tema fundamental, el ámbito de referencia por excelencia del proyecto de Cerdá, de su obra, y toda su teoría urbanística se fundamenta en su experiencia, en la proyección, digamos, la ideación y la ejecución del proyecto de Eixample. Hablaremos indistintamente, porque es imprescindible hacerlo, de la parte nueva del Eixample, pero también de la parte vieja, Ciutat Vella. Porque a diferencia de otras metrópolis modernas, como por ejemplo París, la construcción del ensanche de Barcelona no implica, no comporta la eliminación de la ciudad antigua. El ensanche se construye adyacente al espacio que ocupa la antigua ciudad amurallada, la Barcelona vieja. Si desaparecen las murallas, sí que se destruyen, se derrocan, justamente unos años antes de 1859, unos años antes de la aprobación del plan, pero el resto, el tejido de la ciudad construida, de la ciudad antigua, se mantiene intacto, y por tanto hay algún aspecto del desarrollo de esta Barcelona de los últimos 150 años que tiene que ver, digamos, con el contacto, con el intercambio entre la parte vieja y la parte nueva. Sobre todo a partir de algunos gráficos y mapas que les iré pasando, estos aspectos se los podré señalar y aclarar directamente en la pantalla. Un concepto o dos conceptos clave en la urbanística de Cerdá, el de urbs y el de rur. ¿Qué quieren decir? En realidad son la formulación en latín de los dos polos fundamentales de su propuesta. El urbs, que significa la idea de ciudad, urbs es la raíz de la forma urbana, la raíz de la ciudad misma, y el rur es todo el espacio que rodea en sentido amplio la ciudad construida. Por decirlo en otras palabras, es el campo, pero no el campo en sentido amplio, el campo próximo a las ciudades. Subrayo un aspecto que es especialmente importante en la formulación teórica de Cerdá. A diferencia de lo que hacen muchos otros urbanistas, Cerdá nunca piensa la ciudad solo en términos urbanos, piensa también en el campo, en el rur adyacente. Cerdá construye, y hablaremos de ello en su momento, la llamada teoría general de la urbanización. Pero piensen ustedes que era su propósito escribir también después una teoría general de la rurización, que tenía que complementar la teoría de la urbanización. Desgraciadamente, Cerdá murió joven, murió con poco más de 60 años, su vida fue extraordinariamente dura, y subrayo el adjetivo extraordinariamente. No pudo culminar la mayor parte de obras que se había propuesto,
no llegó a escribir esta teoría general de la ruralización, y fue una lástima porque nos habría dado, digamos, a fecha de hoy, unas pistas, unos aspectos y algunas propuestas interesantísimas acerca de la ordenación de los espacios rurales, porque si lo hubiera hecho del mismo modo que lo hizo con respecto a los espacios urbanos, podemos estar seguros que podríamos utilizar hoy ampliamente muchos de estos conceptos relativos a la urbanización del mundo rural. Dos verbos derivados de estas raíces, el verbo urbanizar y ruralizar. Los dos, la suma de los dos, componen otro concepto clave en la urbanística de Cerdá, que es la idea de el verbo colonizar y su sustantivo, la colonización del territorio. Es un aspecto también interesante de subrayar y que nos habla de su visión amplia, inclusiva, integradora del urbanismo. Él piensa que la intervención humana sobre la tierra se resuelve en términos de colonización. El hombre coloniza la tierra a lo largo de generaciones. Él diserta ampliamente por escrito en estos términos en muchas de sus obras. El acto de colonización, de ocupación humana de la tierra, según Cerdá, tiene dos perspectivas. La perspectiva de la urbanización, cuando se trata de construir tejido urbano, construir ciudad, y tiene el otro concepto, el de ruralizar o de ruralización, cuando se trata de intervenir en el medio rural. Aprovecho la circunstancia para subrayar otro aspecto no demasiado bien conocido de Cerdá, pero que es muy importante, muy expresivo de su manera de trabajar y sobre todo de su rigor, de su gran rigor profesional, que es su atención por el lenguaje. No es casualidad que él dedique muchas páginas de su obra escrita a aclarar los diferentes matices y aspectos que pueden tener conceptos como estos o tantos otros. Se preocupa mucho por las ciudades. Dedica algún capítulo de su obra, de Teoría General de la Urbanización, algún capítulo entero a hablar de conceptos urbanos. Conceptos como, por ejemplo, la vía, la calle, el edificio, todos los nombres derivados de los principales, nombres de elementos concretos en la construcción urbana y un larguísimo etcétera. Cerdá se preocupó mucho por el lenguaje hasta el punto de que para justificar algunos de los conceptos utilizados llegó a preocuparse por el origen etimológico de determinadas palabras que antes que él todavía nadie había utilizado en la lengua castellana. De ahí que se le considere hoy, desde el punto de vista doctrinal o académico, se le considere el fundador, el creador en la lengua española del verbo urbanizar, de la palabra urbanización, casi incluso de la palabra urbanismo. No es el primero en utilizarla, pero podría decirse, al compás de su preocupación por el lenguaje, que también la palabra urbanismo, en cierto modo, es hija de su reflexión, de su pensamiento. Otra idea importante, la civilización del movimiento, he puesto entrecomillado. Cerdá no piensa el territorio, no piensa la ciudad como algo abstracto, algo disociado de la sociedad y de la vida. Al contrario, él se fija esencialmente en el hecho humano, en la vida humana, para desde ahí observar lo que ha de ser la mejor forma de organización de este artificio humano que llamamos la ciudad. Y él, por tanto, pone una atención muy grande a la idea del movimiento. Para él, el diseño de la ciudad tiene que responder sobre todo a la idea de organizar del mejor modo posible el movimiento de las personas que viven en la ciudad. El movimiento en todos los sentidos, podríamos decir, el movimiento intermodal. Desde el movimiento a pie, el desplazamiento a pie, que es el más común en su época, él nace aproximadamente hacia 1830, hasta los diferentes modos de locomoción que existían entonces. Pueden pensar, básicamente, caballería, carro, a lo sumo bicicleta. Él llegó a conocer en vida
un adelanto en términos de movilidad, como el ferrocarril, la máquina de vapor aplicada a la invención del ferrocarril. Un hecho que le sorprendió mucho. Cerdá era un gran admirador de los adelantos tecnológicos, pero en cambio él no llegó a conocer, porque vivió al menos 50 años antes de su invención y de su generalización, el vehículo automóvil. El automóvil, un invento medio siglo posterior a Cerdá, pero que su consideración nos permite valorar todavía con mayor profundidad la amplitud de su propuesta, porque lo veremos con motivo del Plan de Eixample de Barcelona. Cerdá diseña unas vías para la nueva ciudad extraordinariamente anchas, de espacio generoso en anchura. Él no está pensando ni mucho menos en el automóvil del futuro, todavía faltaba mucho para que fuera inventado, pero él piensa que la ciudad, en cualquier caso, debe facilitar, en términos de circulación, la movilidad, el movimiento de la persona, vaya a pie, vaya a caballo, vaya en carro o en cualquiera de los medios existentes. Un concepto, por tanto, importante para entender algunas de las magnitudes y de la profundidad de los valores de su concepción urbanística. Otras dos palabras extraordinariamente importantes en la interpretación actual de su obra: interdisciplinariedad e interescalaridad. Ya se ha hablado, yo creo, ampliamente en diferentes momentos del encuentro Expor Raíces, en intervenciones de ayer. Pienso que también hoy la consideración de uno y otro concepto, teniendo en cuenta que Cerdá es un autor de hace 150 años, nos revela también, desde otra perspectiva, este carácter extraordinariamente innovador de su obra, esta anticipación a nivel de ideas respecto a lo que será el urbanismo del siglo XX y del siglo XXI. Un concepto algo más difícil, pero también importante en la urbanística de Cerdá: el pensamiento dialéctico. Casi no se puede entender verdaderamente el significado de su modo de entender el urbanismo sin atenderlo. El pensamiento dialéctico, definiéndolo del modo más simple, podríamos decir que es el pensamiento, en una perspectiva general o filosófica, que es capaz de integrar o de hacer la síntesis de dos visiones opuestas. Es capaz de encontrar el camino del medio, el punto de equilibrio. Hay algunos de los estudiosos modernos de Cerdá, particularmente Arturo Soria, autor del cual en otros momentos hablaremos, que destacan especialmente esta cualidad. Nos dice, el gran valor de Cerdá es que tuvo una amplitud de miras tan grande que fue capaz de integrar en su pensamiento a veces visiones opuestas, ideas opuestas acerca de problemas concretos concernientes a la ciudad. Dicho de una forma práctica, el pensamiento dialéctico quiere decir que reconocemos por un lado que una cosa es blanca y la otra es negra, y que son opuestas. Pero la visión dialéctica cree que es posible encontrar algún tipo de aproximación, quizá en algún nivel, digamos, del gris, en algún tono del color gris, sería posible hablar de la síntesis entre el blanco puro y el negro puro. Bien, esto en términos de reflexión es dificilísimo. Posiblemente esto solo se ha dado a mentalidades de una potencia tan grande, a nivel filosófico, a nivel científico, verdaderamente extraordinaria. Probablemente Cerdá era este caso. Era una persona con una potencia de pensamiento probablemente muy superior a la media de cualquier ser humano. Finalmente, el concepto de ética y de ciudadanía podríamos decir que constituyen la base de su concepción social, subrayo, profundamente social, del urbanismo. Él concibe la construcción de una nueva ciudad, en nuestro caso Barcelona, a partir de esta idea.
El único motivo, nos dice, al cual puede responder la creación de la nueva ciudad es la creación de un verdadero espacio igualitario. La construcción de la nueva ciudad debe facilitar, por encima de todo, este trato igualitario y basado en la equidad del ciudadano. Es un concepto clave porque, digamos, la amplísima obra escrita de Cerdà solo se puede comprender teniendo en cuenta esta premisa. Siempre el interés general, el interés del ciudadano, prevalente sobre el interés individual, el interés privado. Él sabe que ambos intereses son consubstanciales a la idea misma de urbanismo. La dimensión privada, por un lado, y la dimensión pública. Pero tiene muy claro que en este choque o en esta correlación entre lo privado y lo público, en caso de conflicto, debe prevalecer siempre el interés público. Podría decir que esta es la manera más simple de resumir esta premisa, esta palabra clave que les señalo aquí al final de la lista. La ética aplicada en particular a la idea o al concepto de ciudadano. Bien, ahí tienen a nuestro personaje en uno de los pocos retratos que se conservan de él, nacido en 1815 y, como pueden ver, fallecido en el balneario de Caldas de Besaya, en Santander, en 1876. Se podría decir mucho sobre Cerdà en términos biográficos, y podría poner ahora 5 diapositivas describiendo los hitos de su biografía, pero creo que es más elocuente seleccionar 3 fragmentos suyos, 3 ideas, 3 pensamientos muy breves, pero que resumen profundamente su manera de entender el urbanismo. La primera de ellas, lo que es el enunciado primero, en la página principal de su obra fundamental, la teoría general de la urbanización. Observen bien la expresión, dirigiéndose al destinatario de la obra. Pensemos en el ciudadano y las administraciones públicas en general. Ruralizad el campo, urbanizad la ciudad. Es una idea muy profunda, no es una simple declaración retórica. Podríamos ver en esta idea, teniendo en cuenta el carácter anticipado de la propuesta urbanística de Cerdà, un avance de lo que será a finales del siglo XX el nacimiento del pensamiento ecologista. Podría ser perfectamente una máxima del pensamiento ecologista que vendría mucho tiempo después, porque la idea de ruralizar el campo y urbanizar la ciudad, en el sentido de ordenar el espacio, sea urbano o no lo sea, presupone una concepción integral del territorio, y esto es especialmente interesante, sobre todo como punto de arranque de su manera de ver y de tratar la ciudad. O este segundo enunciado que escribe en 1861, en uno de los múltiples artículos que escribió en plena época de ejecución del Eixample de Barcelona. El Eixample se aprueba en 1859, o sea, 2 años antes del momento en que escribe en uno de los artículos en que defiende la necesidad de que el ayuntamiento ejecute la obra del Eixample, esta otra máxima, desde mi punto de vista, absolutamente reveladora y sintetizadora de su manera de pensar. El bien público, nos dice, ha sido nuestro objetivo, la justicia y la equidad nuestra herramienta. Felices nosotros si al final de tan laboriosa jornada hemos podido hacer una obra útil a nuestro país. Pueden observar que, digamos, como enunciado, como propuesta, queda muy lejos, en las antípodas incluso, de planteamientos actuales sobre el urbanismo que ven esta actividad ordenadora más como una forma de hacer negocio, particularmente el gran negocio inmobiliario, que ninguno de estos aspectos éticos y sociales que están en la base de su obra. Desde este punto de vista es también extraordinariamente innovador. Construye un urbanismo
pensando en el interés público, aun teniendo en cuenta que es un ámbito, es un territorio en el cual el conflicto de intereses privados puede llegar a ser absolutamente determinante. Y todavía una tercera, muy elocuente también, la leo, es reveladora de los trances durísimos que tuvo que pasar a lo largo de su vida por las grandes presiones y la oposición que sufrió contra sus ideas. Él fue un utópico que trató de trascender la utopía y de transformarla verdaderamente en realidad. Pero esto le costó un sinnúmero de enemigos, le costó grandes disgustos, esfuerzos ímprobos y acabó con lo que antes les comentaba, murió bastante joven, apenas con 63 años de edad. Escribe en su diario personal, pocos meses antes de morir, cuando deja Barcelona, casi como un ejercicio de autoexilio, vista la incomprensión y la falta de reconocimiento que encuentra en sus conciudadanos, y particularmente la clase gobernante de la ciudad y las élites intelectuales que se opusieron a él de una forma continua. Él marcha muy decepcionado en un momento en que, por otro lado, el Eixample ya comienza a ser una realidad, ya es un proyecto en ejecución, ya es irreversible. Pero ello no excluye que su decepción, desde el punto de vista humano, fuera verdaderamente profunda. Escribe en su diario: dejo, no sé si para siempre, la ciudad de Barcelona, en pro de la cual puedo asegurar haber hecho siempre cuanto me ha sido dable, a pesar de abrigar la convicción más profunda de que nunca me lo sabría agradecer. Creo que esta tercera frase, junto con las dos anteriores, resumen perfectamente lo que es el perfil biográfico de Ildefonso Cerdá. Bien, Cerdá, a pesar de ser urbanista, nace en el mundo rural, nace en lo que podríamos llamar una hacienda del interior de Cataluña. Más adelante veremos la fotografía, a unos 50 kilómetros al norte de Barcelona. Es un aspecto interesante resaltar su origen rural, porque además nos permite entender por qué en su obra el estudio de la ordenación del territorio rural tiene tanta importancia. De hecho, él, la profundidad con que llegó a conocer el mundo rural, los sistemas de parcelación, las formas de propiedad de la tierra, etcétera, etcétera, le dieron muchos elementos de reflexión y incluso a nivel técnico para desarrollar y aplicar determinadas ideas al ámbito urbano. Él lo extrae del mundo rural, pero persona extraordinariamente observadora sabe trasladarla también, toda esta problemática, a la resolución de los múltiples problemas urbanos que comportó el tirar adelante el proyecto de Eixample de Barcelona. Interesante la idea de mas, de hecho Cerdá, la casa donde nace, es conocida históricamente como el Mas Cerdá, es una casa familiar, una casa solariega. Su familia estuvo, podríamos situarla en un nivel de la aristocracia rural, de la pequeña aristocracia rural del interior de Cataluña. De todos modos, él no es el hijo mayor, no es lo que en el derecho sucesorio catalán se llama el hereu o heredero, de tal modo que él no iba a heredar estas tierras del Mas Cerdá que habían permitido el arraigo de al menos 15 o 16 generaciones de personas anteriores a él. O sea, él pertenece, podríamos decir, a una familia de larga tradición como campesinos en el mundo agrario catalán, como propietarios campesinos. Fue un aspecto que también condicionó múltiples momentos o situaciones de su vida y también tuvo reflejo en su obra. Este es el Mas Cerdá, la casa, una casa grande en el centro de una finca agraria de aproximadamente unas 200 hectáreas, que por lo que es el territorio de Cataluña se puede decir que es una gran extensión. Era una hacienda con diferentes dependencias de un gran valor desde el punto de vista patrimonial. Cabe decir que, a pesar de no ser Cerdá el heredero, circunstancias familiares acabaron determinando que sí lo fuera. Él finalmente
heredó todo este patrimonio del Mas Cerdà y me avanzo aquí a otras circunstancias que comentaré más adelante, pero es importante recordarlo, que este patrimonio que en un momento dado heredó, por razones de azar y de muertes familiares, finalmente lo tuvo que empeñar, todo este patrimonio lo tuvo que empeñar para salir adelante en determinados momentos de bloqueo de la ejecución del Eixample, y que él, dada su implicación personal en el proyecto, llegó a avalarlo con su propio patrimonio. Solo les digo en este punto que la dureza de las circunstancias de la lucha que tuvo que librar llevaron a que este patrimonio que empeñó acabara perdiéndolo. De modo que, aunque a pesar de todos estos inconvenientes y para fortuna de todos los ciudadanos, el Eixample de Barcelona consiguiera salir adelante, lo que también es cierto es que este patrimonio, el Mas Cerdà, estas tierras y esta casa que les he estado comentando, se acabó con él. O sea, él acabó absolutamente arruinado, además de decepcionado con sus conciudadanos barceloneses. Es un dato que vale la pena tener en cuenta, sobre todo si consideramos que el urbanismo, entendido en el sentido actual, acostumbra a ser, para muchas mentalidades, una fuente de beneficios rápidos muy grandes. Cerdà, sin duda, se habría podido convertir con el Eixample, entendido como negocio inmobiliario, en un auténtico potentado. A veces, con algún colega lo hemos comentado, Cerdà habría podido ser el equivalente a un Rockefeller norteamericano, tan solo con el desarrollo del Eixample. No solo no sucedió esto, sino que las circunstancias le llevaron a acabar en la más completa ruina. Detalle de esta casa solariega, un apunte sobre la familia, muchos hermanos, algunos de ellos muy emprendedores, que llevan a cabo negocios con Hacienda, una familia liberal, en el contexto de mediados del siglo XIX español. Es un momento de la historia muy compleja, la lucha entre absolutistas y liberales. Pues bien, la familia Cerdà se alinea con los liberales y participan en algunos de los conflictos vivos de su época. Un aspecto importante, Cerdà, contra lo que podría parecer, no tiene específicamente unos estudios de arquitectura que le hubieran podido encaminar hacia el urbanismo, sino que en realidad es ingeniero civil, lo que en España, en la legislación española, se conoce como ingeniero de caminos, canales y puertos. Es un aspecto relevante porque esta visión ingenieril del territorio se encuentra también en la base de su manera de entender el desarrollo de una nueva ciudad. Y probablemente, también lo apunto ahora porque es significativo, probablemente este hecho está en la base de los odios que suscitó entre colegas, digamos, de profesión, particularmente entre arquitectos. Los arquitectos contemporáneos de Cerdà eran absolutamente reticentes a sus propuestas y a sus ideas. Y probablemente eso tenga que ver, ya hablo desde el contexto de la cuestión a nivel de España, lo que históricamente ha sido la contraposición, desde un punto de vista corporativo, entre la figura del arquitecto y la figura del ingeniero civil a la hora de atribuirse la potestad de ejercer como urbanistas, o sea, de planificadores de ciudad. Conflicto que existía en la época de Cerdà y que puedo asegurarles que continúa existiendo ahora sin que hayan cambiado demasiado los planteamientos. Tuvo diferentes destinos como ingeniero de caminos. En el momento en que, por razones, digamos, de su historia familiar, se convierte en el heredero de la finca, decide pedir la excedencia como ingeniero en el cuerpo en el cual había sido destinado una vez acabada la carrera, y es entonces cuando, con el soporte de este patrimonio que ha adquirido de súbito, patrimonio familiar, se ve en condiciones personales, en condiciones financieras, de dedicarse exclusivamente a lo que él denominaba los estudios de urbanización. Él escribe en un momento dado, también en su diario,
que su gran vocación y el gran esfuerzo de su vida había sido estudiar la carrera de ingeniero de caminos, pero que, dado que había ido en aumento su interés por el estudio de las ciudades, por el estudio del problema de la urbanización, llegó un momento en que tuvo que escoger. Y este es el momento que les indico, en el cual da un salto adelante muy considerable, pero que por otro lado le dejará las manos libres para poder dedicarse en cuerpo y alma a lo que sí será la obra definitiva de su vida, es decir, el Eixample y la construcción de la nueva ciudad de Barcelona según sus ideas. Cerdà, he comentado en un principio, es un autor que cabe definir como absolutamente interdisciplinario, de la ciudad como un complejo en el cual intervienen puntos de vista, aportaciones, ideas de múltiples campos del saber. Él asume completamente, desde una vocación ampliamente interdisciplinaria, esta tesitura. Y estas diferentes versiones, digamos, de línea profesional que llega a desarrollar, las lleva incluso al terreno de la política, ¿verdad? En determinados momentos actuó como político en diferentes instancias, el ayuntamiento, la diputación, incluso algún otro nivel, pero no con un interés de hacer carrera política, sino para favorecer desde su asunción de la política el tirar adelante el proyecto de Eixample. Es aquella idea de la política como un instrumento. Él en un momento dado lo vio muy claro y, digamos, no tuvo ningún reparo en dar también este salto adelante, aunque supusiera teóricamente desviarse de su perfil aparentemente y exclusivamente solo técnico. También una lección a tener en cuenta, por otro lado. Un breve apunte, tal como titulo en el inicio de esta diapositiva, sobre su trascendencia, la trascendencia de Cerdà a escala de Barcelona, de Cataluña y de España. Cerdà, por un lado, en primer lugar, lleva a cabo la aplicación de sus ideas urbanísticas en Barcelona en un momento clave en la historia moderna de la ciudad. Es decir, Cerdà puede llevar a cabo un proyecto tan original y tan excepcional como fue el suyo, porque hubo unas circunstancias únicas y excepcionales. Se había decretado la demolición de las murallas de Barcelona, por un lado, a nivel oficial, que daba el campo expedito desde el punto de vista formal para la expansión real de la ciudad, una ciudad que estaba sufriendo graves problemas de hacinamiento en el interior de las murallas. Por otro lado, la demolición de las murallas significa reconocer el campo abierto que se extendía 180 grados alrededor de la Barcelona amurallada, que era un territorio sin urbanizar, que con motivo de las guerras que habían afectado Cataluña y Barcelona en los últimos 200 años, se había convertido en un espacio excluido de cualquier construcción, por razones militares. Y la existencia de este espacio tan amplio, aproximadamente unos 30 kilómetros cuadrados, absolutamente libres, a las puertas mismas de la ciudad, de esta ciudad que acaba de tirar al suelo sus murallas, significan la posibilidad de pensar una nueva ciudad desde la base misma, es decir, desde el terreno, entendido en el sentido abierto, auténtico de la expresión. Muy diferente, pongamos por caso, el caso de otros ensanches famosos en la Europa del siglo XIX. El caso de París, por ejemplo, de Londres, donde la construcción de los ensanches conlleva en muchos casos la demolición literal de barrios enteros. No es así en el caso de Barcelona, y subrayo, debido a estas circunstancias históricas tan particulares. Resumo en este punto también otra cuestión importante. Cerdà aplica todo su saber y todo su esfuerzo al diseño de la nueva ciudad, pero las circunstancias políticas de la época le son adversas. Cerdà, aunque actuaba en este terreno que le daba una libertad tan grande a nivel de diseño, a nivel de dibujo de la ciudad, otra cosa sucedía desde el punto de vista político, porque, digamos, los enemigos que habían ido surgiendo a su alrededor
arquitectos e intelectuales, contrarios a sus ideas en particular, le veían verdaderamente como el enemigo público número uno. Unas ideas que, según ellos, tiraban por el suelo cualquier concepción histórica de ciudad, rompían con la tradición y eran literalmente absurdas. Así lo escriben algunos de estos enemigos. No es de extrañar, por tanto, que esto se tradujera en una actuación política continua en el sentido de obstaculizar la ejecución de su proyecto. Otra tercera cuestión importante. En la historia de Barcelona es presentado como el creador de la imagen urbana de la ciudad, el personaje clave, pero también otra lectura de Cerdà que fácilmente pueden encontrar ustedes buscando información sobre la historia del Eixample de Barcelona, es la que le presenta como alguien que desafió abiertamente al poder municipal, alguien que desafió a la municipalidad por la sencilla razón, según esta interpretación, de que el ayuntamiento, cuando el gobierno decide tirar adelante la construcción de un Eixample en la ciudad de Barcelona, convoca un concurso público al cual concurren 5 propuestas diferentes. La que escogió la corporación barcelonesa no fue la de Cerdà, fue otra. Cosa muy comprensible si tenemos en cuenta este predominio de los enemigos entre la gente de su entorno. No apoyan la de Cerdà y, en cambio, el gobierno del Estado, que en un momento dado debe pronunciarse sobre esta elección del Ayuntamiento de Barcelona, porque digamos que hay algunos aspectos de orden legal que otorgan la competencia para la aprobación definitiva del plan al gobierno del Estado, pues el gobierno lo que hace es dejar de lado la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona y aprobar la de Cerdà. Yo solo les digo, no entraré en estas disquisiciones que a veces en el contexto barcelonés y catalán dan lugar a ciertos debates enconados, que a mí me parecen absolutamente secundarios, porque lo que es cierto es que ninguna de las 4 propuestas que concurren al lado de la de Cerdà, desde un punto de vista técnico, no le llega ni a la suela de los zapatos. O sea, técnicamente no se aguantan por ningún lado en comparación con la de Cerdà. Valga también recordar un hecho significativo, que para llevar a cabo este concurso, el ayuntamiento tiene que ofrecer a los arquitectos que se presentan, a los técnicos que se presentan a él, los planos de la ciudad. Pues bien, los planos de la ciudad los había elaborado unos años antes Ildefonso Cerdà, porque, consciente de la necesidad de urbanizar el espacio barcelonés, se anticipó y él mismo, al frente de una serie de brigadas de topógrafos, elaboró el gran mapa topográfico de Barcelona, aproximadamente de 1855, una auténtica obra de arte que fue la que permitió a él mismo y a los demás arquitectos que se presentaron dibujar sus propuestas sobre una base concreta. Ya pueden ver, con este solo detalle, que el conocimiento previo que tenía Cerdà del territorio barcelonés y de la problemática de la ciudad y de sus asentamientos humanos era de un nivel tan grande que necesariamente debía notarse una diferencia abismal respecto a las propuestas de los demás concursantes. Última cuestión significativa, pero no es la menos importante. La planteo en forma de pregunta. En España el legado de Cerdà quedó pronto en el olvido. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué motivo? Apunto 2 razones en concreto, aunque quizá esta cuestión podría dar pie a un debate más amplio en otro contexto temporal. Por un lado, el hecho de que su obra, el proyecto, estuviera incardinado en una cultura periférica, la cultura catalana, el contexto de Barcelona. No es la capital del Estado. Madrid, en aquel momento, la capital, no había proyectado su propio Eixample. Pueden pensar ustedes que desde Madrid el interés respecto al Eixample de una ciudad periférica, que no era la capital y que quedaba muy alejada del centro peninsular, debía ser más bien bajo. Por tanto, no es extraño que el legado de Cerdà se olvide pronto, unos años después de su muerte ya. Pero también hay otra razón, que es que Cerdà
tal como digo, por haber construido una teoría general del urbanismo a partir de su formación como ingeniero, topa con aquel punto de vista de que tradicionalmente el urbanismo en España se ha considerado un monopolio de los arquitectos. El ensanche de Cerdá fue un auténtico desafío desde un punto corporativo para los arquitectos barceloneses y, digamos, catalanes y españoles en general. Por tanto, no es extraño que algunos de ellos tuvieran un grandísimo interés en borrar su memoria en todo lo posible. Algunos no se limitaron a ignorar su obra, incluso físicamente propugnaron, incluso desde algunos cargos políticos, la destrucción de toda su obra escrita, a la manera de una verdadera inquisición. Tal era el odio que en determinadas mentalidades suscitaba propuestas como la de nuestro personaje. Bien, entro ya en este punto, tercer punto, el que tiene un desarrollo más amplio, que titulo el proyecto de reforma y ensanche de Barcelona. Un apunte previo importante que iré combinando, además de las informaciones básicas que les iré dando, con algunas imágenes, es el que hace referencia al contexto de la ciudad. Sobre qué ciudad concreta trabaja Cerdá, qué características tiene esta Barcelona que se convierte en el eje de su reflexión y de su propuesta. Bien, es una ciudad que en aquel momento es el segundo núcleo de población de España, no supera de mucho los 150.000 habitantes y, digamos, ocupa una posición central en el territorio catalán importante, pero en cualquier caso muy lejos de lo que es la función metropolitana de la Barcelona actual, que se resume en estas cifras: 4,5 millones de habitantes y una afectación sobre el territorio, aproximadamente de un 12%, mientras que este conjunto de 4,5 millones de habitantes significan aproximadamente el 70% de la población. Bien, el entorno de la ciudad no se ve muy bien con la ampliación del mapa, pero piensen que es básicamente la ciudad amurallada, la montaña de Montjuïc al lado del mar, el puerto como eje fundamental en el funcionamiento histórico de la ciudad, y el llano de Barcelona. El llano de Barcelona, todo este espacio del entorno, estos 30 kilómetros cuadrados que les he comentado, que constituye el campo de expansión natural de la ciudad y cuya configuración como territorio no edificado, no construido, le permite a Cerdá trabajar con una gran amplitud de miras. Cerrando el llano de Barcelona, no se ve muy bien en esta cartografía de principios del 18, la montaña de Collserola, que paralela al mar delimita lo que geográficamente puede considerarse un espacio perfectamente definido, que es el llano de Barcelona, el Pla de Barcelona, topónimo catalán. Hablamos verdaderamente de una ciudad mediterránea, de características mediterráneas, por su vocación marítima, que ha dado pie a unos vínculos comerciales a través del puerto que ya vienen de la Edad Media, las drasanas, edificio conocido así, las atarazanas, el lugar donde se construían los barcos en la Edad Media, continúa existiendo hoy en Barcelona y da cuenta, su visita, de la importancia que había tenido como capital mediterránea aproximadamente entre los siglos X y XIII, el momento álgido de la expansión medieval de Barcelona. Queda un poco difusa la imagen, pero creo que es representativa, la visión del llano de la ciudad desde los flancos de Collserola, del Tibidabo. En el horizonte, más allá de las brumas, el mar, la ciudad extendiéndose por el llano, este perfil horizontal de la topografía, la montaña de Montjuïc levantándose sobre la ciudad antigua y sobre el puerto. El esquema básico de Barcelona no ha cambiado esencialmente desde los últimos 150 años, aunque la población se haya multiplicado por 12 o por 14.
Una visión actual, una imagen, una fotografía tomada desde el avión, desde una altura de 3.000 metros aproximadamente, sobre Barcelona, desde el mar, que creo que es muy elocuente porque esta imagen de la ciudad, caracterizada por la retícula que dibuja Cerdá y que a pesar de haber resultado muy modificada por la gran densificación que tuvo la ciudad desde mediados del 19 hasta ahora, continúa manteniendo perfectamente este perfil. Esta es la ciudad. La ciudad antigua quedaría un poco más a la izquierda, más o menos ya se intuye con este cambio de la trama urbana, pero pueden ver que si hay algo que define la Barcelona actual, digamos, su mancha urbana en sentido amplio, es esta retícula generosamente dibujada por Cerdá y perfectamente tramada desde el punto de vista de los ejes de comunicación. Es elocuente por sí misma en este sentido. Bien, paso por encima de ciertas cuestiones en que me podría entretener. La función de la ciudad como capital natural, por su ubicación en el lugar en que se encuentra en la costa catalana, justo en la confluencia de dos ríos catalanes importantes que vienen a parar a Barcelona, el Besòs y el Llobregat. Esta conjunción entre el espacio interior a través de los ríos, el llano barcelonés y luego la costa con el puerto, da a Barcelona históricamente unas condiciones excepcionales como capital natural. Dicho de otro modo, es un escenario magnífico para el trabajo de un urbanista como él, que se plantea construir una nueva ciudad teniendo en cuenta la mayor funcionalidad y eficiencia posible de este nuevo tejido urbano. Paso también por alto de un hecho relevante en términos de configuración histórica de Barcelona, que es la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII, porque interfiere directamente en el hecho de que Barcelona sea, a mediados del siglo XIX, una ciudad amurallada y que este amurallamiento de la ciudad produjera una densificación de la población, sobre todo desde finales del siglo XVIII, verdaderamente extraordinaria, con gravísimos problemas de saturación y de higiene, dando pie a epidemias, dando pie a unos índices de mortalidad, unas tasas de mortalidad de la población barcelonesa verdaderamente altos. En algunos momentos, no me puedo entretener, pero acaba siendo un factor determinante en la decisión de construir el Eixample de la ciudad. También subrayemos que dentro de estas murallas, desde finales del XVIII y hasta mediados del XIX, tiene lugar el hecho industrializador, la revolución industrial. Barcelona es ciudad pionera de este proceso en España y la industrialización de Barcelona comienza precisamente dentro de las murallas, un factor que acrecienta estas gravísimas problemáticas que acaban perjudicando de un modo absoluto las condiciones de higiene y de vida en la ciudad. Una imagen de una calle del casco antiguo, actual, elocuente de lo que era la ciudad antes de su expansión en lo que era el Pla y antes del Eixample. La amplitud de este tejido de ciudad antigua, la altura de los edificios, la escasísima luz, sobre todo en determinados momentos del año, es elocuente por sí misma de la problemática que aborda en la práctica la ciudad. Hay diferentes elementos muy interesantes en el sentido de ver que con el plan de reforma y ensanche, Cerdá lleva a cabo, hasta el punto en que es posible para él, la configuración de una ciudad igualitaria, que responda a aquellos principios que les he comentado con anterioridad. Un propósito suyo, perfectamente asumido, es esta idea que les planteo de la prioridad del contenido sobre el continente. Para Cerdá, lo importante no es la ciudad en sí misma, como hecho físico, proyectado y construido. Lo importante es el ciudadano, el contenido de la ciudad, digamos, el ciudadano, sobre el continente, el hecho físico. No puede ser uno condición del otro. Para él, la finalidad última, la finalidad primera y última del urbanismo
es el ciudadano. Por tanto, no puede prevalecer sobre su interés el mero interés formal, constructivo o puramente físico de la ciudad. Una imagen elocuente de lo que es el plano de Eixample de Barcelona, es este plano que fue finalmente aprobado por el gobierno como el plano de reforma. Queda en él perfectamente visible esta dualidad entre la trama de la ciudad antigua y lo que es la nueva trama que él proyecta, cubriendo de un modo casi homogéneo y completo lo que es el llano de la ciudad. Observen que por el interior los límites de su propuesta coinciden con lo que es la aparición de los primeros pueblos del llano, muy alejados de lo que es la Barcelona, el núcleo de Barcelona estricto, por ejemplo, Sants, Sarrià, o una serie de pueblos en este sector, Sant Martí de Provençals, más lejos Sant Gervasi, Gracia, pero queda en medio este espacio de estos generosos 30 kilómetros cuadrados, donde puede llegar a proyectar las aproximadamente 1.200 islas definidas por toda esta geometría, perfectamente conectadas a través de una trama urbana generosa de diferentes anchuras, pero siempre partiendo de una anchura mínima muy considerable y progresivamente aumentando hacia lo que son los ejes principales, lo que Cerdá llamaba los ejes de la vialidad trascendental, la vialidad que comunicaba la ciudad con el exterior, con las comarcas y territorios, digamos, de todo su entorno. En fin, sería interesante poder hablar con un poco de detalle del dibujo concreto de esta geometría. No tiene nada que ver con el azar o con el capricho, siempre una lógica, siempre en un momento dado una de las grandes vías, la meridiana, arranca del puerto, de la zona portuaria, y va a buscar el Valle del Besós, uno de estos ríos que muere en Barcelona, uno de los caminos históricos de la ciudad. Por otro lado, otra gran avenida enlaza la desembocadura del río Besós con la salida oeste de la ciudad. Es la Diagonal, otro camino histórico, el camino del Llobregat, la gran vía paralela a la costa que cruza longitudinalmente todo el llano de Barcelona, o el paralelo que enlaza también el puerto con Sants y con la salida oeste de la ciudad. Toda una lógica perfecta, muy clara, minuciosamente estudiada, que le lleva a adoptar unas soluciones prácticas y un diseño siempre ajustado a las necesidades últimas y verdaderas de la ciudad, tal como las ha concebido Cerdá. ¿Ya? De acuerdo. Voy a pasar por alto la mayor parte de imágenes porque veo que necesitaría al menos media hora más y no puedo hacer uso de tanto tiempo. No me entretengo en consideraciones de orden técnico. En todo caso, vale la pena que presten atención a algunas de las imágenes que resumen muchas de sus ideas, que no llegaron a aplicarse a la práctica, pero que sí definen el modo de concebir la manera de solucionar algunos de los grandes problemas urbanos. Por ejemplo, las intersecciones de calles. Esto es una intersección típica, dibujada idealmente a partir de los planos del proyecto, una intersección entre dos calles. Cerdá dibuja siempre las esquinas con esta solución técnica conocida como el achaflanamiento, los chaflanes, que consisten en cortar cada esquina de manzana a 45 grados para construir en el rectángulo resultante un espacio que aproximadamente equivale al doble de lo que sería la intersección de las dos calles sin el chaflán. O sea, este modo de concebir los cruces urbanos significaba para él crear en cada cruce una plaza que tenía que servir los intereses de relación, los intereses comunitarios de la comunidad de viviendas más próxima al cruce. Y él concebía estos espacios no como un territorio, como sucede ahora, ocupado por el vehículo privado, para circulación o para aparcamiento, sino como un espacio para solaz público, con sus glorietas, sus bancos, sus espacios,
de goce urbano de la ciudadanía. Este es un ejemplo bastante elocuente por sí mismo, visto a escala territorial, y esto es en la primera versión del plan. Digamos que es la Barcelona ideal, que resulta de la forma en que dibuja su plan original. Observen que es una ciudad genuinamente verde, teniendo en cuenta este aspecto de las intersecciones con los chaflanes, que he tenido ocasión de comentarles, teniendo en cuenta la amplitud de las vías trascendentales, teniendo en cuenta la baja altura que él propone indicativamente, como máximo planta baja y 3 pisos, manzanas abiertas, no son manzanas cerradas, como acabarían siendo después por presiones del mercado inmobiliario, son siempre manzanas abiertas y con un dibujo diverso, a veces en forma paralela, como de H, otras en forma de L, otras en forma de U, en fin, toda una manera de entender la diversidad fundamentada en un orden. No es aquella visión de la ciudad absolutamente uniforme y repetitiva. Cerdá concibe un orden básico, pero dentro de este orden propugna la máxima libertad en la interpretación, en el uso y en la construcción, en definitiva, de este espacio. El problema es que Cerdá no fue entendido. Bueno, en algunos casos deliberadamente no fue entendido, en otros no se quiso entenderlo como se debía. No me entretengo en cuestiones que podrían haber merecido un comentario más detallado. Aquí una imagen reconstruida de lo que es el plan original de 1859, este primero. El de arriba ya es una modificación del plan 4 años después, 1853, momento en que ya va a comenzar la construcción y el llenado de este espacio urbano, con unas restricciones notables, y una de ellas es, la más importante, el cierre de las islas, el cierre de las manzanas, que contrasta con lo que había sido su propuesta original, pero que no pudo ir, desgraciadamente, más allá. Otra interpretación, recreada de lo que era esta visión del Eixample en islas abiertas, con toda su variedad, con toda una tipología muy variable, que verdaderamente daba juego en un sentido a largo plazo, a la hora de ir llenando los diferentes intersticios del espacio urbano. Observen en esta imagen lo que es el contraste actual, en fotografía vertical, de la Barcelona vieja, con las murallas derruidas, pero manteniendo la tipología urbana de calles estrechas y espacio público en forma de calles y plazas limitadísimo, y la vialidad básica del Eixample adyacente. En términos cuantitativos, la cifra es muy significativa. La proporción de espacio público, calles y plazas, en la trama de Ciudad Vieja, según cálculos actuales, es aproximadamente de un 17%. Esta proporción en el Eixample, a pesar de la densificación y a pesar de las perversiones que ha ido sufriendo a lo largo del último siglo y medio, este de 17% se eleva al 34%, justo el doble, gracias a la generosidad de una trama de calles cuya anchura mínima es de 20 metros, de 20 a 60 metros de ancho. Y además con la particularidad de los patios interiores, que continúan siendo, a pesar de que la manzana se haya cerrado y se haya elevado en altura, continúan siendo espacio público, que además es el espacio básico que permite el asoleamiento, la ventilación, el acceso a unas cotas de silencio y de visión más tranquila de la ciudad, a los edificios de la isla orientados a la vivienda orientada al interior. O sea que, a pesar de los cambios y las modificaciones, no deja de ser la isla resultante actual una propuesta extraordinariamente sugestiva y muy potente en relación con la mayor parte de tramas urbanas de las ciudades modernas actuales. Visto en otras dos imágenes aéreas, la trama de la ciudad antigua frente a la trama básica del Eixample, a pesar de sufrir este problema de densificación y de alzado exagerado, consecuencia de las políticas urbanísticas nefastas del último siglo y medio. Algunas imágenes sobre la ciudad actual, resaltando esta particularidad del movimiento y de la vialidad
en la cual se ha podido adaptar perfectamente el tráfico del automóvil. Cerdá se anticipa a su surgimiento. Él no pensó favorecerlo en ningún modo, pero desde luego el desarrollo y expansión del automóvil encontró en la trama de Cerdá un campo de expansión extraordinario, hasta el punto de que, a pesar de que en Barcelona hemos tenido que sufrir los efectos nefastos de la densificación automovilística, como sucede en Popayán igualmente, la trama de Cerdá, dada su generosidad, permite que no tengamos que sufrir colapsos, permite una continuidad de movimiento extraordinario, permite una renovación del aire gracias a la amplitud de calles y avenidas muy notable. O sea, el coche ha devenido un mal necesario en cualquier ciudad del mundo, también en Barcelona, pero podemos decir, a pesar de todo, que hemos tenido mucha suerte a la hora de afrontar este problema con el Eixample de Cerdá. Un ejemplo del aprovechamiento en términos estéticos de los cruces, de estas intersecciones, que gracias a los chaflanes permite a los arquitectos, y particularmente a los arquitectos modernistas, el desarrollo de edificios, digamos, con unos planteamientos y una libertad de diseño extraordinarios que no hubieran tenido en la esquina de la manzana típica. Un ejemplo extraordinario es la Pedrera, o Casa Milà de Gaudí, uno de los edificios más emblemáticos del urbanismo modernista barcelonés, que se adapta perfectamente a la trama de Cerdá. El ejemplo que les planteo es uno de los mejores ejemplos posibles de la magnífica inserción de la gran arquitectura barcelonesa en una trama como la que propuso Cerdá. A pesar de ello, recuerden lo que les he comentado sobre sus enemigos, sobre esta voluntad de destruirle físicamente, sobre el hecho que significara un gran desafío desde el punto de vista corporativo. Otro ejemplo, la Casa de les Punxes, en la Diagonal, otro ejemplo emblemático del modernismo, cuya autoría corresponde al arquitecto Puig i Cadafal, Josep Puig i Cadafal, que aprovecho la ocasión para subrayar que fue de todos sus enemigos el principal y mayor. Puig i Cadafal está documentado históricamente que incluso favoreció campañas de compra a través de libreros de viejo de la ciudad de todas las obras posibles de Cerdá para destruirlas físicamente, porque ya que había hecho un mal tan grande a la ciudad, desfigurando su trama urbana histórica, al menos que no quedara rastro de su obra escrita. En fin, por suerte, no todos los ejemplares llegaron a desaparecer, para suerte nuestra. Bien, una imagen de los límites ya del Eixample, donde la ciudad cambia su configuración en la montaña. No me entretengo porque daría demasiado de sí hablar y hablar y hablar. Por tanto, me remito solo para acabar de un modo coherente, y me excuso por toda esta precipitación, con este apartado que he titulado Cerdá desde la perspectiva del siglo XXI, con 4 ideas fundamentales que creo que, junto a lo que hayan podido captar, a pesar de la velocidad en lo que ha sido mi intervención, pienso que pueden serles útiles para interpretar en una perspectiva de conjunto lo que ha supuesto la aportación de Cerdá. La primera de ellas, este hecho de que la obra de Cerdá, que Arturo Soria califica como gigantesca e inacabada, tiene, y esto es muy importante subrayarlo, tiene todavía facetas inéditas o pendientes de exploración. Llevamos en este momento, a fecha de hoy, 2014, 35 años de recuperación de Cerdá. Es decir, que a pesar de la dureza de las campañas para borrarlo de la memoria colectiva, en 1970 aproximadamente comienza un movimiento de recuperación y de concienciación desde el nivel técnico y académico inicialmente de los valores de la urbanística de Cerdá, y podemos decir que ahora mismo el proceso sigue abierto. Estamos en plena fase de recuperación de su obra, de sus ideas y de sus extraordinarias posibilidades como propuesta. Por tanto, estamos en un escenario del cual no solo se puede beneficiar la propia ciudad para recuperar algunos aspectos más o menos diluidos de su trama de Eixample, sino que muchas de las propuestas son perfectamente aplicables a la solución de problemas urbanos a diferentes escalas en cualquier otra ciudad del mundo. La segunda,
Se puede calificar en conjunto la obra de Cerdá, como señala alguno de sus estudiosos, como paradigma de la interdisciplinariedad. Es otro hecho que nos habla de su modernidad, de la validez de sus propuestas, de su actualidad en todos los sentidos. Finalmente, esta pregunta que consideramos clave: ¿en qué medida sus planteamientos, con una carga tan innovadora en su momento, se pueden trasladar hoy con eficacia a las grandes problemáticas actuales del hecho urbano en el mundo? Una pregunta que dejo abierta porque podría dar pie perfectamente a otro debate en cualquier otra ocasión. Es una cuestión que no ha quedado acotada y por tanto puede ser objeto de debate en cualquier contexto de discusión sobre el urbanismo actual y sus problemas. Acabo con esta imagen del Frente Marítimo de Barcelona, renovado a partir de los Juegos Olímpicos del año 92, una imagen que ha pasado a ser uno de los iconos turísticos de la ciudad. Y lo subrayo porque precisamente toda esta renovación del Frente Marítimo, que ha tenido como último hito toda la ordenación de la desembocadura del Besós, y en definitiva se ha completado lo que es la intervención en todo este frente litoral de la ciudad, parece una obra moderna, y de hecho lo es, pero no es otra cosa que el último desarrollo del Plan de Cerdá. Aquí precisamente, donde vemos estos grandes edificios, acaba precisamente la avenida Diagonal, que él la proyectó en 1859, pero en cambio, dadas las dificultades técnicas, financieras y urbanísticas en general para llevarlo a cabo, tuvo que aprovechar la circunstancia de los Juegos Olímpicos para que se pudiera realizar. Es una prueba evidente por sí misma de la vigencia del plan, de la vigencia de Cerdá y, en pocas palabras, de la extraordinaria actualidad de su propuesta. Y ahora sí, con esto acabo. Muchas gracias.